Bienvenidos a Gustán. Estamos en esta nueva sección del canal donde les traigo casos reales de diferentes países. Hoy le toca a Argentina y en el video anterior le tocó a México. Si no lo viste te dejo el link en la descripción, que son los casos reales más terroríficos ocurridos ahí. Y ya mismo te invito a comentar a vos que estás mirando el video de qué país sos. Voy a estar leyendo qué país comenta más para el próximo video, así que depende de ustedes. Ya comenzamos, solo te pido si das like al video y lo compartís. Y también suscribirte y activar la campanita, que tenemos esta meta de llegar a los 6 millones de suscriptores antes de que termine el año. Comenzamos este video con una tragedia muy conocida en mi país, Argentina, que tiene que ver con un parque de diversiones de hace muchos años. Italpark, el parque de diversiones argentino. Hoy les voy a hablar de la maldición del Italpark. Hay muchísimas personas que vivieron en Argentina en esas épocas. Vos que estás mirando este video, depende de la edad que tengas. Si sos una persona muy joven, tenés que preguntarle a tus padres. Si a una persona grande le nombrás el Italpark, sí o sí lo va a conocer, va a saber lo que pasó. Para que lo entiendan fácil, los parques de diversiones de Disney. Todos conocemos los parques de diversiones, no porque hayamos ido todos, sino porque simplemente sabés que existen y que ir a ese lugar es increíble. Que tiene las mejores atracciones, que es el mejor como parque de diversiones del mundo. Y no todo es perfecto en estos parques porque, a ver, sí, son increíbles. Nada más les pongo de ejemplo Disney por el hecho de que todos lo tenemos como el mejor parque de diversiones. Y el Italpark en Argentina en aquel momento era nuestro Disney. Era el lugar más épico que te podías encontrar. Por todo lo que nos cuentan, ¿no? Porque yo no existía en ese momento, yo no había nacido. Pero le pregunté a mi abuelo y él había ido a este lugar varias veces y dice que era un parque de diversiones muy bueno. Y antes de empezar con la parte oscura, que en verdad parece salido de película de terror, voy a mostrarle unos videos viejos, videos así caseritos, de personas que en su momento fueron al parque. Era muy completo, había de todo. Y yo sé de la existencia de este lugar porque me había nombrado mi abuelo. Mi papá también me nombró del accidente, de las cosas que pasaron. Pero probablemente la mayoría de ustedes no conocían de este lugar. Por eso es que quiero explicar bien todos los detalles. La entrada principal de este parque, para que se ubiquen, estaba en Buenos Aires, Argentina. Y la entrada era por la calle Libertador y Callao, donde actualmente no hay nada. O sea, no hay un parque de diversiones, sino que simplemente hay una plaza, un parque al que podés ir a caminar, que se llama Parque Táis. Y esto es muy loco porque vos podés ir a caminar a ese parque, a pasar el día, y capaz nunca te enterabas que antes había parques de diversiones ahí y las cosas que pasaron. Vamos a viajar mucho tiempo atrás, en donde se cuenta que esta maldición comenzó. Es muy curioso esto porque antes de que se construya en ese lugar el Italpark, antes había otro parque de diversiones que se llamaba el Parque Japonés. Acá les estoy mostrando algunas imágenes del parque, cómo era. Era un parque muy completo, tenía montañas rusas, acá les estoy mostrando algunos archivos. Y este parque estaba en 1911 en este lugar. 1911, hace mucho tiempo. Y en ese momento, en ese parque ocurre un gran incendio, una gran tragedia en este lugar, que se empezó a prender fuego. Y así es como este parque se arruina. Pasan los años y en el año 1930 el Parque Japonés cierra, no existe más. Así que ya empezamos con una tragedia en un parque que estaba antes del Italpark. Tiempo después, ¡pum!, se empieza a construir, se empieza a armar este famoso parque que tanto estamos nombrando. Pero en el año 1990 hay un día oscuro, hay un antes y un después. Había una atracción que se llamaba Matterhorn, que es esta de la foto que estamos viendo acá. Era una especie de calecita como con sillas que iba súper rápido. Y ese juego es el que terminó con la vida de una chica. Esa chica tenía 15 años y se llamaba Roxana Alaimo. Les voy a contar en detalle cómo fue esta situación, cómo es que se dio este accidente. Roxana había organizado con sus compañeros de escuela ir a este parque de diversiones. Así que van al Italpark, empiezan a pasar el día, la estaban pasando bomba, subieron un montón de juegos, hasta que finalmente se fue todo el grupo para subir a Matterhorn. Y Roxana, que ya había subido otros juegos, a este puntualmente no quería. No sé si le daba una mala vibra, si le tenía simplemente miedo, pero no quería subir a esta atracción. Así que suben primero sus compañeros y cuando bajan la empiezan a convencer de que ella tenía que subir. No quería, la convencen y finalmente suben todos con ella. Pero vieron cuando se suben todos a grupos y los carritos capaz que son de a 2 personas y también hay otras personas que no conoces. Bueno, pasó algo así, que subieron todos y ella no sabía con quién sentarse, no sabía dónde estar ubicada. Y en un carrito que había un compañero con otra compañera, el compañero se levanta y le dice: hey Roxana, vení, sentate acá en mi lugar, vení que te dejo sentarte, y te sentás con ella. Así que el compañero que estaba con otra compañera se levanta y
Roxana ahí se sienta con su compañera. Y esto es algo como muy de película, porque si ella no se hubiera sentado en ese asiento que ese compañero le dijo, hey, ¿te querés sentar? ¿Te dejo este asiento? Ella seguiría en este momento con vida. Por lo que se cuenta, en las primeras vueltas había como sonidos de engranaje, como que algo no estaba bien en ese juego, y de un momento para el otro se desprende el carrito donde ella estaba. Roxana en ese momento murió y su compañera solamente tuvo algunas heridas. Se pudo salvar. Ahora quiero que veamos juntos un archivo que encontré de 1990, en ese momento que era todo un caos, todos hablando en el noticiero de Little Park, lo que había pasado. Cuando toda la risas y alegría, se cortó el riel del carro número 7. Roxana murió en el acto. Yo no tengo más nadie. Perdió a su padre, ahora yo lo perdió a ella, no tengo más nada. No tengo un porqué de amanecer, ¿me entiendes? Luego de este accidente, la empresa Little Park pagó a la familia de esta chica 370.000 pesos argentinos. Y sí, los juegos estaban en malas condiciones, tenían mal mantenimiento. Así que este parque termina cerrando, termina desapareciendo. Y se habla esto de la maldición porque en el parque que estaba antes de Little Park hay un gran incendio que hace que el parque ese cierre. El Little Park que tiene este gran accidente que hace que cierre sus puertas. Pero esto no queda acá porque los juegos que estaban en el Little Park se trasladaron a otros parques. Se comenta que los juegos de Little Park fueron a parar a Brasil, algunos a Uruguay, hay algunos que a depósitos que no se usaron más y hay otros que se utilizan en otros parques de estos que se abren en Argentina, que son parques momentáneos que los abren en vacaciones o en ciertos días. Y les digo esto de como que siguió la maldición porque se comenta que uno de los juegos que fue a parar a Uruguay tuvo un accidente y no se habló del tema, como que se callaron, y otros fueron a parar a un parque que se encuentra en Luján, donde también hubo otro accidente. ¿Y con qué? Con otro juego de Little Park. Así que es muy de película, como les dije, es muy interesante todo esto. Ocurrieron tragedias en el mismo lugar, en el mismo terreno donde se construyeron dos parques, y los juegos que se sacan de este parque que pasó eso, a esos mismos juegos les siguen pasando cosas. Pero sin lugar a dudas fue un lugar increíble para muchas personas que de un día para el otro cerró y terminó con esta historia muy oscura. Ahora te voy a contar de un asesino serial muy conocido en mi país, que a medida que escuches su historia lo que va pasando te va a ir dando más miedo. El Petit Orejudo. A lo largo del tiempo fueron sucediendo diferentes cosas, fueron apareciendo diferentes personas, diferentes criminales, cosas horribles que nos enteramos por los noticieros, por donde sea. Y si hablamos de Argentina, el caso del Petit Orejudo es algo horrible y sorprendente, porque era un asesino serial y porque era muy chico cuando comenzó con todo esto. Nació con esa maldad en la cabeza, con la mente de un criminal. Es una historia impactante y vamos a comenzar por el principio. El Petit Orejudo, este era su apodo, pero su nombre real era Cayetano Santos Godino y nació en Halloween en la fecha del 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Acá, como estamos viendo en el mapa, acá en el lugar donde yo también nací, acá es donde nació este chico, donde nació Cayetano, y desde muy chico le pusieron el apodo de Petit Orejudo. No es muy difícil darnos cuenta por qué, acá lo estamos viendo en la foto. Así le decían todos, el Petit Orejudo. Y este niño que era tan chico, que tenía que jugar, que tenía que aprender, que tenía que crecer, terminó siendo un asesino serial que hizo sentir terror en Buenos Aires, en Argentina. Esto se hizo muy famoso en aquella época, se habían enterado todos, hasta el día de hoy que estamos hablando, que pasaron un montón de años, y terminó siendo un caso que marcó la historia del país. Ya desde muy chico arrancó todo mal, empezó todo mal. Su padre era alcohólico y golpeador, así que él en su casa, en su hogar, estaba viviendo todo el tiempo violencia. Y en todos los lugares donde lo fueron anotando, donde lo fueron mandando, para que este niño crezca, que se eduque, que aprenda, en todos los lugares donde entraba este chico, lo expulsaban, lo sacaban. No sabemos si era la conducta o si hacía algo más, pero lo terminaban expulsando de las escuelas. No lo quería nadie en ningún lado. Su comportamiento, su conducta era pésima, y no nos sorprende tanto porque en su hogar había mucha violencia, vivía cosas muy feas, así que este niño, que era muy chico, de alguna forma se estaba descargando y por eso tenía mala conducta. Pero acá, amigos, nos vamos a empezar a sorprender. La historia se empieza a poner muy turbia, porque al punto de mala conducta lo entendemos, pero ahora esto ya no es mala conducta. El Petit Orejudo va a cometer su primer crimen. El 28 de septiembre de 1904, Cayetano tenía solamente 7 años. Y lo que más nos sorprende es que haga esas cosas siendo tan chico. No sabemos cómo, pero logró agarrar a un bebé. Cayetano, con el bebé en los brazos, corrió hasta un terreno baldío, se metió ahí, pensaba que nadie lo estaba mirando, y comenzó a golpear brutalmente al bebé. No paraba de golpearlo, no podía controlarse. Y por suerte, un policía que estaba ahí logró
escuchar el llanto del bebé y lo detuvo justo. Pero como este niño tenía 7 años, no lo llevaron preso ni nada. Y las personas titularon eso que pasó como una travesura del niño. Lo iban perdonando, pero esto no termina acá. Un año después de lo que hizo en ese terreno baldío, logra agarrar a su vecina que tenía 18 meses de edad, la lleva nuevamente a un terreno baldío y esta vez no usó sus puños, sino que empezó a golpear con una piedra en la cabeza. No paraba de golpearla, no paraba de golpearla, y por suerte nuevamente encuentra a este chico un policía y lo logra capturar nuevamente. Se repitió la historia porque esta situación fue muy parecida a la vez pasada, y podemos imaginar que después de que hizo esto por segunda vez lo detuvieron, que aunque era un niño lo habían atrapado de alguna forma por las 2 veces que hizo esto. Es el mismo día que lo vieron haciendo eso con la piedra, lo liberaron y lo dejaron tranquilo que siga con su vida. Tenía muy corta edad, pero era un criminal suelto, y así es como en marzo de 1906 el Petit Orejudo llevó a una niña nuevamente a un terreno baldío a donde nadie lo podía ver. Comenzó a estrangularla con una cuerda que él tenía, pero esta niña estaba resistiendo, así que no quiso tardar mucho y que lo escuche un policía, y terminó con la situación enterrando viva a esta niña. Y así es como nadie se enteró del asunto y él siguió con su vida normal, seguía este criminal suelto. Y cuando él ya tenía 10 años y tenía muy en claro que le gustaba matar, que le gustaba maltratar, torturaba animales, hasta que su padre lo encontró haciendo esto y lo encerraron durante 2 meses para que esté recluido, para que se calme. Pero él nunca iba a frenar, iba a continuar con esto que le gustaba hacer. El 9 de septiembre de 1908 cometió otro crimen. Agarró a su nueva víctima. Era un bebé de 22 meses de edad. Intentó ahogarlo, pero por suerte nuevamente apareció la policía. Lo atraparon otra vez, y yo sé que actualmente nos quejamos de la justicia, que hay personas que cometen crímenes que así como entran a la cárcel salen en un día. Bueno, imaginen que hace tantos años en esa época la justicia obviamente era peor. Nuevamente lo vieron al mismo niño ahogando a un bebé, y ¿qué es lo que hicieron? Lo liberaron. En el mismo día que hizo eso, lo dejaron libre, y el criminal seguía caminando por las calles de Buenos Aires buscando nuevas víctimas. Y el 15 de septiembre, a los pocos días de que quiso ahogar al otro bebé, atrapó a uno nuevo de 20 meses y le intentó quemar los párpados, y salió corriendo, se escapó. Pero tiempo después sus padres lo llevaron con la policía para que lo encierren, para que lo corrijan. Así que finalmente la policía lo pone en una colonia de menores en Marcos Paz y lo encierran ahí por 3 años. Pero a pedido de sus padres, el 23 de diciembre de 1911 los padres pidieron que lo larguen. Y este tiempo que estuvo encerrado no le sirvió para calmarse, para aprender y ser una buena persona, para nada, salió todavía más violento. Y la fecha del 26 de enero de 1912, un niño de 13 años fue encontrado asesinado en una casa abandonada. Días después prendió fuego el vestido de una niña de 5 años, y es que estas quemaduras la dañaron tanto que días después terminó muriendo. Y en ese mismo año, tiempo después, prendió fuego una estación de tranvía, y seguía escapando, seguía haciendo estas cosas, y nadie lo atrapaba, nadie lo frenaba. Y la fecha del 8 de noviembre intentó estrangular a otro niño, pero finalmente lo detuvieron. Lo habían capturado como un asesino, pero finalmente decidieron liberarlo. Así que claramente el Petit Orejudo sabía que no le pasaba nada, que él podía seguir libre haciendo todas estas cosas. A los pocos días de liberarlo lo encontraron golpeando a una chica, lo capturaron en el momento para frenar la situación, y en el mismo día lo liberaron. Siguió pasando el tiempo y él estaba incendiando lugares, golpeando personas que no llegaba a matar porque siempre alguien escuchaba, alguien lo veía y lo detenía, pero este tipo seguía en la calle, seguía caminando tranquilo. Es sorprendente todo lo que hacía y que seguía así, y ahora va a cometer un crimen que es horrible. Él estaba caminando en Buenos Aires y vio a un niño jugando en la puerta de su casa. Cuando lo vio, le ofreció caramelos, lo empezó a convencer, y este niño comenzó a seguirlo hasta que él lo metió en un lugar abandonado, lo ató, lo golpeó y empezó a buscar un clavo para ponérselo en el cráneo. Mientras salió a la calle a buscar un clavo, apareció el padre de este niño y le preguntaba si lo había visto, y el Petit Orejudo le dijo que no sabía nada. El padre siguió buscando y el Petit Orejudo entró de vuelta a este lugar abandonado rápidamente, hizo lo que les conté con el clavo y finalmente tapó a este niño con cosas viejas que había en el lugar para que no lo encontraran. Pero al rato el padre de este niño terminó encontrándolo, y finalmente tiempo después la policía lo detiene y él sin problemas cuenta todo lo que hizo, le cuenta todo a la policía. Lo metieron finalmente en la cárcel, y en la cárcel tampoco frenaba, intentó matar a otros criminales que estaban ahí adentro, y en el año de 1923 lo trasladan a otro lugar, lo pusieron en el penal de Ushuaia. Acá los presos lo empezaron a golpear, a maltratar, porque él mató a las mascotas de los presos. No paraba este tipo, no paraba el Petit Orejudo. Claramente este tipo no tenía final, continuaba con todo esto. Y bueno, se empezó a enfermar, empezó a estar en malas condiciones así a lo largo del tiempo.
tiempo, nadie lo iba a visitar, así que claramente la muerte del petizo se fue acercando. Y la fecha del 15 de noviembre de 1944 terminó muriendo el petizo orejudo. Esto en Argentina, en Buenos Aires, marcó un antes y un después. Eran demasiados crímenes los que hizo y es horrible todo lo que fue haciendo porque la policía lo liberaba, lo dejaban libre, nunca lo capturaban y él seguía haciendo estas cosas con total libertad. Sin dudas es sorprendente que hayan existido personas como esta. A muchos de ustedes les gustan los casos sobre vuelos, sobre aviones. Ahora te voy a contar sobre uno de los mayores misterios que ocurrieron en Argentina, que hasta el día de hoy no se tiene respuesta. La desaparición del vuelo argentino, TC-48. Realmente es uno de los mayores misterios, pasaron muchos pero muchos años y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Obviamente con el respeto que se merece, vamos a empezar contando lo que pasó desde el principio. Todo comienza en la fecha de Halloween, en la fecha del 31 de octubre del año de 1965. Partieron desde Córdoba, Argentina, dos aviones Douglas DC-4 de la Fuerza Aérea y estaban haciendo una gira habitual que hacían los cadetes cada vez que se graduaban. Viajaban a los Estados Unidos, hacían escala en Chile y Perú y llegaron a Panamá. Y el 3 de noviembre desde la base Howard de la Fuerza Aérea Norteamericana con destino a Tegucigalpa, El Salvador, en las instalaciones de la base aérea se había juntado un montón de público porque se había anunciado que iba el primer mandatario argentino a la ceremonia y que esta ceremonia se iba a realizar por la partida de los cadetes. Estaba toda la gente esperando, él llegó a la tarde y se encontraban esperando y formados al lado de los aviones los cadetes oficiales y los demás integrantes. Minutos después el presidente de la nación se dirigió a la pista acompañado del ministro de Defensa de la Nación al horario de las 6 de la tarde cuando se hizo toda la ceremonia. Cuando ya estaba todo hecho, se empezaron a retirar todos, las autoridades, todos se fueron del lugar y las dos naves que les nombré al principio de este video se pusieron en marcha, se pusieron en movimiento para empezar el viaje y así es como en instantes después partieron para Chile. Escuchen estos datos, con una diferencia de 6 minutos nada más, 6 minutos despegaron los dos aviones y salieron a la madrugada. Estos aviones se llamaban TC-48 y TC-43. A los minutos en que ya salieron los aviones, uno de ellos se declaró en emergencia porque había fuego en uno de los motores. Luego de este aviso de emergencia, este era el TC-48 y desde ese momento no se supo más nada ni del avión ni de los 69 ocupantes. Había 69 personas ahí arriba y este gran misterio fue la mayor tragedia de la Fuerza Aérea Argentina. Como hay tantas desapariciones en el mundo, este caso de este vuelo argentino es uno de los mayores misterios del mundo, desapariciones de vuelo. Imaginen tener algún familiar, alguna persona que conoces en ese vuelo y que pasaron tantos pero tantos años y no sabes nada, que hubo un accidente o que pasó algo. No, simplemente no hay una explicación, no hay nada que se pueda decir y es tremendo porque pasaron más de 50 años desde que el TC-48 desapareció y es por eso que se empezaron a hacer como muchas teorías, muchas como conspiraciones de lo que pudo haber pasado, de lo que pasó. Obviamente necesitas una respuesta. Yo, si soy un familiar o alguien que tiene que ver con esto, quiero saber qué pasó y así es como hay muchas respuestas. Hay personas que indican que esto fue un accidente, que dicen que claramente luego de que se habló de que había fuego, eso provocó que el avión caiga y muera. Pero otras personas aseguran que pudo haber caído en lugares donde hay mucha vegetación, que esto hizo que amortigue la caída y que alguna tribu indígena los tiene cautivos, los tiene capturados. También hay personas que piensan que existe otra especie de triángulo de las Bermudas. Ya conocemos el triángulo de las Bermudas, la cantidad de desapariciones que tiene este lugar, así que hay muchas personas que piensan que puede ser otro triángulo de las Bermudas que no tenemos en cuenta pero que existe y que en algún momento se va a saber. Todas estas teorías, estas opciones giran en torno a lo mismo, a esta desaparición. En el avión iban a bordo 60 cadetes recién graduados, 59 argentinos y 1 peruano, más 9 tripulantes que se dirigían a celebrar su promoción. Como antes les conté, el TC-48 despegó el 3 de noviembre de 1965 desde la base de la Fuerza Aérea Howard de Estados Unidos, en Panamá con destino a El Salvador. El destino final era Estados Unidos, donde los cadetes, los oficiales y los suboficiales que iban a bordo en este avión iban a llegar y a hacer tareas de instrucción. Y cuando se desató la crisis a bordo, que les conté que hubo como un incendio en uno de los 4 motores, los pilotos tuvieron tiempo de avisar esta emergencia. Siempre que ocurre algo en un vuelo se toma esto de avisar, siempre hay una comunicación de ida y vuelta para que se sepan qué condiciones está todo. Y este dato es muy importante: cuando avisaron de esta emergencia estaban justo cruzando en el aire la frontera entre Panamá y Costa Rica. Justo en ese momento, en este trayecto, había
avisaron de la emergencia. Y este trayecto es muy importante porque se sabe que acá pudo haber caído, acá pudo haber pasado algo. Así es como en este trayecto el TC-48 avisó de un incendio en uno de los 4 motores y luego perdió el total contacto. No se podía comunicar más con base, como que por alguna razón algo pasó. De la poca información que hay de este avión, se cuenta que en el momento de avisar esto del incendio en uno de los 4 motores, se explicó rápidamente, no se entendió muy bien qué quisieron decir, pero que al parecer explicaron que iban a hacer un aterrizaje de emergencia. Y eso es lo más lógico. Si se estaba prendiendo fuego uno de los motores, tiene lógica que iban a hacer un aterrizaje a la fuerza para que así no pase nada. Así que en ese trayecto, en ese momento que avisa, se dice que de la ubicación donde estaban, desde ese momento, desde ese lugar, se empieza a buscar un aeropuerto en donde poder aterrizar. En el más cercano posible había que bajar inmediatamente. Y en el mensaje se entendía como que uno de los 4 motores se estaba incendiando, pero también está la duda de que podían ser 2 motores los que se estaban prendiendo fuego. Por esto del mensaje que les digo, que fue algo todo muy rápido y que no se entendió mucho, que no fue súper claro. Hay muchas dudas de lo que se avisó, pero la lógica es que sí, fuego había. No se sabían cuántos motores, pero había fuego. Y se entendió como que iban a aterrizar. Así que teniendo esta información y teniendo el trayecto que iban a hacer, sabemos más o menos a dónde iban a bajar. En diciembre de 1967, después de una búsqueda que incluyó 23 expediciones que se hicieron en la selva y más de 50 vuelos en avionetas y helicópteros. Esto es muchísimo, se lo estuvo buscando un montón. Ya habían pasado 2 años de la desaparición y después de tantas expediciones y todo, no se sabía nada. Es muy loco, amigos, porque pasaron más de 50 años y no sabemos qué pasó. Y luego de buscar tanto, se frenó la investigación. Y una investigación que hizo los Estados Unidos, dijeron finalmente, la explicación que dieron es que este avión cayó en el mar, que se fue para el mar en el trayecto entre Panamá y Costa Rica, a 30 kilómetros de la costa. Pero para la aviación civil de Costa Rica y para todos los familiares de las personas desaparecidas, todos tienen la teoría de que están en algún lugar de la selva. Es un lugar inmenso con mucha vegetación y al haber tanta vegetación se convierte en imposible buscar. De forma aérea no ves nada, la vegetación es súper espesa, pero realmente piensan muchos que si cayó ahí, la caída pudo haber amortiguado y que hasta el día de hoy están viviendo ahí y no sabemos de ellos. Lo que hicieron los familiares es lo mismo que yo haría. Como los gobiernos y todos dieron por terminada la investigación, no se quería perder más tiempo buscando este vuelo, los familiares salieron por cuenta propia a investigar. Como nadie más te ayudaba, había que investigar obviamente. Y se empezaron a meter en la selva, se empezaron a meter en todos lados, con esta idea de que les digo de que se pensaba que el vuelo estaba ahí. Gracias a estos familiares que investigaban porque nadie más colaboraba con ellos, gracias a esta investigación encontraron grandes pistas, cosas que pueden ir resolviendo este caso de alguna forma. Encontraron, que es algo importante, 13 testigos, 13 personas que aseguraban haber visto el vuelo argentino volar a muy baja altura en la zona de la selva. Y esto era una gran pista para pensar de que el avión cayó en tierra, no cayó en el mar como las personas decían. En el año 2008 la Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo 2 misiones, 2 expediciones terrestres en la selva, en esta selva de Costa Rica, y ninguna dio resultados positivos. Una de las hipótesis es que el avión, al caer en la selva, se encontró con una tribu indígena que vivía en el lugar, que esta tribu los saqueó, les sacaron todo, le robaron todo a estas personas y que los mataron y ocultaron para que no exista el delito, para que nadie más sepa de esto. Esa es una de las teorías muy sólidas de que las personas del lugar los robaron y los mataron. Y este dato que les voy a decir ahora es muy importante porque demuestra que la teoría de que los robaron y los mataron puede ser verdad, ya que hay personas que aseguran que vieron a indígenas con camperas, con abrigos, vestimenta puesta que no era de ellos, que pertenecía a las personas del vuelo, y al jefe de la tribu se lo vio con relojes puestos que pertenecían a ellos. También hay personas que dijeron que la zona está embrujada, que hay como un pueblo fantasma en ese lugar, y por eso es que nadie quiere hablar del tema, nadie quiere acercarse a investigar. Pero hay información que fue saliendo a la luz, como esto que les cuento, y se dice que hay personas que obviamente saben lo que pasó, pero no tienen ganas de hablar, no quieren hablar del tema por temor, porque se esconde algo, porque se tiene miedo a algo. Otra teoría que hay sobre esto es que el avión, el TC-48, pudo haber sido derribado por un misil proveniente de una base norteamericana cercana, en Panamá, al confundir el avión argentino con uno de los aviones de Cuba, teniendo en cuenta que en esas épocas las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no eran las mejores. También hay personas que cuentan que las condiciones del avión antes de despegar en su comienzo no tenía buenas condiciones, que era algo peligroso realmente para hacer, pero que de todas maneras se lo hizo despegar y terminó desapareciendo. En el año 2015, el Ministerio de Defensa anunció a los familiares que se comenzaba la Operación Esperanza 7, en un nuevo intento de búsqueda por tierra. Y así, amigos, se fueron haciendo otras búsquedas, se sigue buscando y no se encuentra nada. ¿Quién sabe dónde están estas personas? ¿Existirá un Triángulo de las Bermudas? ¿Serán prisioneros de los indígenas en la selva? Ojalá que algún día se sepa. Ahora te voy a contar algo muy interesante que a mucha gente le pasó. Esto da mucho miedo y tiene que ver con un taxi. El taxi del cementerio de la Chacarita.
Para contarles esta leyenda, esta historia, tenemos que ubicarnos en el mapa. Acá, como estamos viendo, acá se encuentra el cementerio de la Chacarita. Y este lugar, la verdad que tiene muchas historias, tiene muchas cosas que se cuentan de qué pasan, ya que tiene muchísimos años y obviamente hay muchas almas en este lugar. Historias que se cuentan hay muchas, pero investigando me encontré y me llamó mucho la atención con una historia de un taxi, que cualquiera de nosotros, si vamos a este lugar y nos ponemos a preguntar a las personas que trabajan en este lugar, nos van a confirmar esta creencia, esta historia del taxi, que sí, que es algo que pasa, que muchas personas la vivieron, no solamente una, pero sí muchas personas se toparon con esto y la verdad que da mucho miedo. No me gustaría en ningún momento cruzarme con algo de esto. A cualquiera de nosotros nos pasa esto y es una pesadilla. Esta historia trata de un taxi que, si vos querés ir a buscarlo, querés encontrarte con él, lo podés encontrar en la entrada, en la puerta de este cementerio. Obviamente en estos lugares entra y sale gente todo el tiempo y los autos, los taxis, lo que sea, andan dando vueltas para subir obviamente a esos clientes. Como pasa en los aeropuertos, como pasa en otros lugares, que bueno, salen personas y todo el tiempo hay autos disponibles para que vos te subas. Y como cuenta la historia, este taxi te lo podés encontrar en la puerta del cementerio, esperando para realizar un último viaje. Como muchos que trabajan de esto, que tienen horarios y en un momento realizan el último viaje y ya se van a su casa. Bueno, nos podemos encontrar con un taxi esperando para realizar ese último viaje. Y cuentan que sin darnos cuenta, de un momento para el otro, al subirnos a este auto, este taxi que está esperando, no vamos a llegar a nuestro destino, a donde teníamos pensado ir, sino que vamos a terminar en un lugar totalmente inesperado. La historia cuenta que en el año de 1978, un momento en el que se estaba jugando el Mundial del Fútbol, que la atención de la gente estaba puesta en el fútbol, pero también en otras cosas, en otras cuestiones. En este año salió en un diario así de barrio una noticia que generó como mucha intriga, como mucha curiosidad, y se hablaba de una muerte, se hablaba de una persona que apareció en el cementerio. Esta persona era Felipa, una mujer de aproximadamente 40 años que se la encontró muerta, acostada sobre la tumba de su madre. Lo hicieron noticia porque es algo que llama la atención. ¿Cómo es que apareció una persona acostada sobre una tumba y estaba muerta? ¿Cómo es que esto pasó? Según lo que se cuenta y la información, dicen que tuvo un paro cardiorrespiratorio y así es como perdió la vida sobre la tumba de su madre. Uno de los cuidadores del cementerio lo estaba recorriendo, lo estaban por cerrar, y en ese momento encontraron a esta señora acostada en ese lugar y le empieza a preguntar: señora, ¿se encuentra bien? Señora, hey, señora, ¿está durmiendo? Y después de preguntarle varias veces, que estaban pensando obviamente que estaba dormida, no reaccionaba, así que dijeron: hey, ¿qué onda? Está desmayada, o sea, le bajó la presión o algo, se descompuso. Pero después de unos momentos se dieron cuenta que esta persona había perdido la vida. En ese momento el diario había sacado esta noticia con lo de paro cardiorrespiratorio, que fue como el motivo de muerte, pero ninguna persona hablaba del último viaje que tuvo Felipa. Las personas que trabajaban en este lugar y también los vecinos, personas cercanas a este sitio, comentaban que doña Felipa iba muy seguido al cementerio. Por momentos iba a diario, así como lo contaron también sus hijos. Ella estaba muy dolida porque su madre ya no estaba, no paraba de sufrir por este motivo. Ella iba rutinariamente a este lugar, iba todos los días a visitarla, y cuentan que estaba muy mal, estaba muy depresiva, y ella iba a este lugar, le llevaba agua, le llevaba flores, mantenía conversaciones como que ella estaba ahí. Y en un momento que ya empezaba a bajar el sol, que era momento de regresar a su casa, que no se haga de noche ahí adentro, termina de hablar en el lugar, toca por última vez la tumba y se empieza a ir caminando por adentro del cementerio hasta llegar a la puerta. Va caminando por la oscuridad del cementerio porque ya se estaba bajando el sol y se sentía observada, sentía como una presencia de muchas almas que hay en este lugar, y así, con esa sensación que poco a poco iba creciendo, ella se acerca cada vez más a la puerta porque tenía que regresar a su casa. Ella no salió obviamente como pensando en otra cosa o pensando, no sé, en lo que iba a hacer a la noche, lo que iba a hacer después. Ella estaba con la mente en un montón de cosas. Estaba saliendo del cementerio, acababa de visitar a su madre, tenía la mente llena de recuerdos de un montón de cosas que vivió durante toda la vida con ella, así que estaba muy distraída como para ponerse a pensar en otra cosa. Y así de distraída y pensando en un montón de recuerdos es como sale de este lugar, del cementerio. En lugar de ir caminando a la parada del colectivo que estaba a unas cuadras, decidió en ese momento subirse a un taxi que encontró justo para ella disponible en la puerta del cementerio. Sube a este taxi, se sienta y apenas se sienta dice: hola, ¿qué tal? Y le da la dirección a donde quiere que la lleve. No se fijó en el aspecto del conductor, en nada, absolutamente nada, ni lo miró. Es como que se sentó, estaba triste, estaba mal, mirando para abajo, dijo la dirección para que la lleve hacia su casa. Así es como se pone distraída, con la mente en otro lugar, mirando para la ventanilla para afuera, pero en realidad con la mirada perdida. El auto se empieza a mover, ella está en su mundo y ella iba disfrutando quizás de los mejores recuerdos que vivió con su madre. Iba sintiendo paz, iba estando tranquila. Así estaba ella ausente en ese taxi, hasta que en un momento se acordó que estaba ahí sentada, que estaba en el taxi viajando. ¿Y qué es lo que la sacó de estos recuerdos? ¿Qué es lo que la hizo decir: hey, estoy acá, estoy viajando,
tengo que ir a mi casa. Lo que la sacó de los recuerdos es que sentía mucho frío ella. Y en ese momento ella le pide por favor al taxista, que en ningún momento le dijo una palabra, que ella subió, se sentó, le dijo la dirección de la casa. Y como sentía frío, hace así y le dice: hey, ¿podría por favor subir las ventanillas? Tengo mucho frío. Y el taxista no da ninguna respuesta, no responde. A lo que ella presta más atención y se da cuenta que los vidrios del taxi en realidad ya estaban cerrados, ya las ventanillas estaban cerradas, no estaban bajas como ella pensaba, y hacía muchísimo frío ahí adentro. Y en ese momento es cuando ella se fija por primera vez en el taxista. Le vuelve a hablar, le vuelve a preguntar que por qué no responde, que si está bien. Y el taxista sigue sin dar una respuesta, sigue conduciendo el auto, sigue sin responder. Y ella se le acerca un poco más y lo intenta mirar por el espejo del auto, pero el espejo estaba torcido, no lo podía ver. Y en ese momento ella, como no podía ver al chofer, se mira por el espejo retrovisor, se mira a ella misma donde estaba sentada y no entiende qué es lo que está viendo. Esa persona no podía ser ella, estaba muerta en vida, estaba totalmente amarilla, estaba con las manos muy esqueléticas, se le notaban mucho los huesos. En ese momento ella grita, con lo que su reflejo también grita, y fue un momento de horror porque se vio a ella misma en el espejo muerta, se vio como que ella ya estaba muerta. Ahí es cuando logró entender lo que estaba pasando. Ella todavía se encontraba en la puerta del cementerio, ese auto jamás se había movido. Aquel taxista finalmente rompe el silencio, finalmente habla y le dice a ella: bueno señora, acá terminó su viaje. Y ahí es cuando ella abre la puerta y entiende el mensaje, entiende lo que acaba de vivir y lo que tenía que hacer. Se le empiezan a meter un montón de voces en su mente, empieza a escuchar muchas cosas, invitándola a entrar, invitándola a unirse, a lo que ella camina y se empieza a meter nuevamente al cementerio. Entra al cementerio y nunca más sale. Así es como cuentan las personas la historia, y que al otro día se la encontró finalmente muerta sobre la tumba de su madre. Así es como se dice que este taxi es el último viaje a que te quedes finalmente en este lugar. Esta no es solamente la historia de Felipa, sino que más personas cuentan que se encontraron con este taxi, que viven para contarlo, porque supuestamente hay formas de esquivar esta situación, y todo esto originó esta leyenda, esta historia. Hay diferentes versiones, hay personas que dicen que lo podemos encontrar como un taxi más, pero hay otras personas que dicen que lo podemos encontrar como un Falcon viejo, que a su chofer lo podemos ver a través del vidrio, que está totalmente pálido, que es muy esquelético y que nos invita a subir a este último viaje. Lo podemos encontrar en la puerta del cementerio. Y ahora te voy a hablar de otro caso de un avión, pero en este caso no es una desaparición, sino que es el peor accidente de avión ocurrido en mi país. El peor accidente de avión argentino. Y este es un vuelo argentino que muchas personas recuerdan porque fue un desastre. Y algo muy interesante es que no fue un accidente por una falla mecánica, un accidente porque andaba mal el avión. No, eso estaba perfecto, andaba muy bien. El problema fue las personas que estaban a cargo. En el video les voy explicando todo. Ya de adelanto les digo algo que a mí me llamó muchísimo la atención al investigarlo. Les voy a mostrar la grabación, el audio que quedó registrado antes del accidente. Es una charla erótica entre el piloto, el copiloto y la azafata. Tuvieron una charla erótica en la cabina y como estaban tan distraídos, estaban hablando así, no prestaron atención en absoluto al vuelo. Ellos estaban prestando atención en la azafata. Así que es un caso muy diferente a los que habíamos tratado. Les va a parecer muy interesante. El accidente del vuelo 3142 del APA. Empecemos por el principio. ¿En qué momento ocurrió esto? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? Esto ocurrió en la fecha del 31 de agosto de 1999. Y para que sepan, fue el cuarto accidente más grave de la aviación argentina. ¿Y cuántas personas murieron? 65 personas. Este avión tenía que salir del aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires a las 8:36 pm y su destino era la ciudad de Córdoba. En total había 98 pasajeros y 5 personas de la tripulación. Sí, por suerte hubo sobrevivientes, pero murieron 65, que es un montón. El comandante era Gustavo Weigel y el copiloto Luis Echeverry. Ambos fallecieron en el accidente y no eran unos pilotos como wow, qué buenos que son unos excelentes pilotos para que manejen tu avión. No, por lo que estoy investigando antes de que mueran en este accidente y que tengan una charla erótica totalmente irresponsable, estos tipos no estaban calificados realmente para manejar aviones. En los exámenes, en las cosas que habían tenido previamente, no les había ido muy bien. Todo mal, porque estaba muy en duda el desempeño de estas personas. Y bueno, ni hablar de lo que les voy a mostrar después en el audio, que es tremendo. Entre las cosas que encontré que no estaban preparados, hay un informe que habla que estos pilotos tenían carencia para mantener altura y velocidad. Y como ustedes saben, hay simuladores de vuelo para que uno esté preparado, ¿no? Para no subirse a un avión, cometer un error. Y en los simuladores ya les iba mal. Y hay personas que dicen que en el simulador jamás te vas a olvidar de lo que se olvidaron estos tipos, porque realmente fue una falla muy grave. Así que bueno, llega el momento del despegue, ese día que les nombré. Rumbo a Córdoba, están todos preparados, subieron todos los pasajeros, están todos sentados, así que a empezar el despegue. Están en la cabina, entra la azafata, empiezan a tener una conversación
que ahora vamos a ver. Y vamos a hablar puntualmente de qué provocó el accidente, cómo fue esta situación. Luego de la charla erótica, la aeronave comenzó la carrera de despegue. Ya saben que los aviones tienen un gran camino, que tienen que acelerar un montón y cuando agarran la velocidad adecuada despegan, ¿no? Y en un momento que empiezan ya a acelerar y todo, empieza a sonar una alarma que la escucha hasta mi abuelo, ¿entendés? La escucha cualquier persona, o sea, es una alarma que te rompe el oído. Obviamente la escucharon, pero la ignoraban. Y obviamente que esté sonando una alarma cuando vas a despegar un avión es algo grave, o sea, una alarma te está indicando que algo pasa. Claramente algo tenían que vigilar, algo tenían que revisar y ellos dijeron, no pasa nada. Y lo peor de todo es que eran ignorantes, no sabían lo que era, no sabían cómo solucionarlo y dijeron, no pasa nada, va a estar todo bien. Vos dale tranquilo, sí. Lo ignoraron y siguieron con la carrera para que el avión supuestamente despegue. Y entre los errores que tuvieron, nunca se controló la configuración del sistema de flaps, que son unos alerones que regulan el ascenso y el descenso del avión. Y esta es una de las posibles causas del accidente. Así que esta alarma no paraba de sonar, ellos no estaban haciendo las cosas bien, seguían acelerando y acelerando como diciendo, bueno, va a despegar igual. Y 32 segundos antes de romper todo y tener el accidente, el piloto, la persona mando, dijo, no sé qué es lo que pasa, viejo, pero está todo bien. El avión siguió acelerando y superó la velocidad en la que podía hacerse un despegue seguro. Salió del área donde estaba la pista de aterrizaje, rompió las rejas y en el lugar que había una avenida se llevó puestos los autos que iban justo en ese momento, que tuvieron la mala suerte de pasar cuando el avión salió y terminó chocando contra una estación de servicio. Y al chocar contra la estación de servicio explotó, se prendió todo fuego. Y ahora que ya sabemos que no sabían nada, que se preguntaban todo el tiempo qué era ese sonido, vamos a pasar a la charla erótica que tenemos el audio. No lo podés creer. Ya, no hay que poner rótulos, ¿viste? Amantes, joyas, fieles, pará, flaca, dejate joder. Estamos hablando de dos personas que la pueden pasar bien y nada más. Que se nutren uno a otro con sus propios néctares. ¿Qué dice? Pero el día que yo me ponga bien, no, bien, se acabó la Pero lógico. O sea, si yo soy casado y estoy saliendo con una... Aparte, hay uno soltero que te interesa. Después me pagas a mí. No, hacer de tripas corazones y bueno, con este viejo también. El viernes se viene a quedar Carlita una semana en mi casa. Epa. Ahí podrían hacer una cena. Dale. Vamos, estamos invitados, ya está. Tenés un poquito de orgullo. Si quieren, llevamos de Punta Ballester, yo me hago cargo de todo, ¿o no? Pago todo asado, Listo, la mierda. rolas, machos, de todo. Qué orgullo. Cuando tengo un burro en el fondo. Listo, y ahí empieza a sonar ya la alarma, que ya le está indicando que está todo mal. Y el tipo dice, no. Todo esto quedó grabado en la caja negra del avión, que queda siempre en la grabación cuando hay un accidente. Así que al revisar este audio está toda esta información. La conversación entre ellos que no sabían lo que pasaba. Y el audio erótico, hablaban de tener relaciones con la azafata. El otro tiró de chiste, meter un burro, cualquier cosa. O sea, no, totalmente irresponsables estas personas que no estaban preparadas. Y esto lamentablemente terminó siendo uno de los peores accidentes aéreos de Argentina. Luego de esto, la empresa LAPA se declara en quiebra y cesa sus operaciones. Y es que después de ver lo que pasó con un avión de esa empresa, nadie más iba a querer volver a subir. A lo largo del tiempo surgieron muchas leyendas, ¿no? Que la gente empieza a nombrar. Hay una en particular que es de mi país, que le pasó a un montón de gente, que muchos aseguran que es real, que les pasó. El familiar. Bueno amigos, para que nos ubiquemos, esta leyenda del familiar tiene su historia, que fue pasando esto a lo largo del tiempo. En el norte de Argentina, acá como estamos viendo en el mapa, hay muchas personas que aseguran que en estas zonas hay que tener cuidado con este ser que se aparece. Pero la historia de cómo comenzó todo esto viene de hace muchos años atrás. Hace mucho tiempo, más de 100 años, en las empresas, en los lugares que se encargaban de trabajar con las cañas de azúcar, no solamente se trabajaba con el azúcar, sino que se hacían también otros derivados. Y en estos lugares los dueños, los que manejaban todo, los que daban órdenes y los que estaban ahí a cargo y que podían mandar, eran súper ambiciosos. Obviamente con este negocio se estaba generando un montón de riqueza, un montón de dinero, pero ellos querían más y más, querían tener mucho éxito, llenarse de fortuna, y todo esto que ellos querían no lo lograban simplemente con el trabajo que tenían en ese lugar. Acá empieza todo lo turbio, todo lo extraño. Estas personas que manejaban todo, para tener todo eso que querían, hacían un trato con el familiar, con este ser que estamos investigando, que todavía no sabemos quién es. Y se cuenta que este trato con el familiar, que el familiar mismo era el demonio. Y este trato no era algo positivo, no era algo bueno, era súper oscuro, como les cuento, porque obviamente si querían todo ese éxito, querían todo ese dinero, esa fortuna, este trato que estaban haciendo hacía que ellos den algo a cambio. Y eso que tenían que dar a cambio no era dinero, no era azúcar, no era nada de esto que nos estamos imaginando. Ustedes piensen que en el lugar donde estaban trabajando, donde estas personas mandaban, se tenía a muchos peones trabajando, obviamente todo el tiempo trabajando. Era un lugar muy grande, muchísima
muchísimas plantaciones, tenían un montón de personas trabajando bajo sus órdenes para agilizar todo y así tener más y más. Y ahora quiero que se pongan un momento en el lugar de estas personas que trabajaban ahí. Imagínate que vos estás trabajando ahí y de la nada te das cuenta que varios de tus compañeros de trabajo, que no tenían razón para desaparecer así de la nada, bueno, imagínate que vos estás trabajando y te das cuenta que empiezan a desaparecer. Y todos ahí se empezaron a comentar cómo es que están desapareciendo los trabajadores. Y no es que desaparecían todos los días, no, lo que se cuenta es que una vez por mes iban desapareciendo algunos trabajadores del lugar y sin dejar rastro alguno. La gente se preocupaba, no entendía qué pasaba. Como les digo, al familiar no le podías dar dinero, no le podías dar azúcar o no sé, lo que quieras. El trato que habían hecho con este demonio es que todo el éxito que él te iba a dar lo iba a cobrar con las vidas de los trabajadores. Así es como las personas que los manejaban a ellos iban entregando a alguno de los trabajadores al familiar. En estas fábricas que estaban todo el tiempo trabajando había accidentes, había varias máquinas peligrosas con las que se estaba trabajando y los trabajadores tenían accidentes en este lugar. Por ejemplo, en la máquina donde metían las cañas para triturarlas, morían algunos de ellos triturados o se quemaban en algunas zonas como la caldera, y los dueños de estos lugares sabían que cuando ocurrían estos accidentes no eran accidentes, sino que el familiar se estaba llevando algunas vidas, y cuando se llevaba muchas se sabía que este demonio tenía mucha hambre, pero es lo que había que permitir, era el trato que había que cumplir. Aparte, a estas personas que manejaban todo este lugar no les importaba que mueran los trabajadores, ellos eran ambiciosos, querían más y más, así que toda esta buena fortuna, esta suerte que daba el familiar era lo que ellos querían y no les molestaba entregar a algunos trabajadores a cambio del éxito, no les molestaba porque cuando desaparecían después traían a nuevos, y cuando ocurrían varios de estos accidentes que se llevaban vidas de los trabajadores, obviamente en cualquier situación esto es algo trágico, pero para los dueños de estos lugares era algo positivo porque sabían que como hubo mucho accidente en los trabajadores y muchos murieron, eso significaba que se venía un año de éxito y muchas cosas buenas. Cuantas más vidas él se llevaba, más éxito te iba a dar. Y así es como muchos lugares de Argentina del norte, cuando estaban trabajando, todos los años desaparecían un montón de trabajadores sin saber nada de ellos. Y eso es lo que te digo que es returbio, porque vos podés estar trabajando mucho tiempo, no te pasó nada, pero ves como tus compañeros desaparecen. Se dice que los trabajadores de estos lugares tenían en el lugar, en la fábrica, un cuarto especial, un cuarto secreto escondido, es donde se guardaba al familiar, que él estaba ahí todo el tiempo. Y cuando los trabajadores se acercaban a este lugar para ir a buscar cosas y seguir trabajando, se dice que no volvían a aparecer, el familiar cobraba sus vidas. Se dice que las personas que conocen esta leyenda, que sabían a lo largo de los años esto que estaba ocurriendo, la existencia del familiar, la manera de estar protegido, la manera de que no te pase nada, era andar con una cruz colgada, un rosario y un puñal, todo el tiempo ir con eso equipado por si aparece. Y en caso de que vayas caminando y en el medio de la noche aparece, tenés que lograr defenderte, pelear con él. Podés terminar lastimado, pero no te va a matar, porque lo que te protege es la cruz y el rosario que hay que llevar sí o sí. Se dice que en caso de que no tengas esas cosas y simplemente quieras pelear, no tenés oportunidad con él, vas a ser otro de los desaparecidos y nadie más va a saber de vos. Pero de todos los ataques y desapariciones que ocurrían en estos lugares con las cañas de azúcar y todo, no es que sí o sí se le aparecía el familiar a un trabajador y él desaparecía. No, hay muchos de ellos que se salvaban, sea porque tenían el rosario y la cruz y luchaban contra él y lograban escapar, sea como sea, si ellos lograban escapar de él, los dueños de estos lugares le pagaban una gran suma de dinero para que cierren la boca, para que no cuenten sobre el familiar. No tenían que contar nada de lo que se vivió ahí adentro. Y ahí es cuando se dan cuenta que era evidente el trato que tenían los dueños con el familiar. Aparte, estas personas tenían un montón de dinero y no les molestaba pagarle una gran suma de dinero a uno de los trabajadores que vivió esta situación. No pasaba nada, no era que iban a perder un montón, no, porque no era nada comparado con lo que le hacía ganar el familiar, y que el trato tenía que seguir existiendo y funcionando de la misma forma. Y esto pasó hace muchos, pero muchos años que comenzó a pasar todo esto, se empezó a contar el boca en boca, como toda leyenda, ¿no? Que generación tras generación la cuenta. Sé que hay muchas personas que esto se lo pudo contar el abuelo y hoy en día lo saben por eso, y al abuelo de estas personas se lo contó su padre. Pasa de generación en generación, es así. Y se cuenta que con el paso de los años, estos dueños de estos lugares obviamente morían. No es que tenían un trato de inmortalidad, no, eran personas comunes y corrientes. Sí tenían un trato súper turbio, que daban personas a cambio de dinero y fortuna, pero los dueños en un momento morían. Y se cuenta que cuando los dueños morían y no pasaban el secreto a un nuevo dueño, a su hijo o a quien sea, los dueños morían y así se rompía el trato con el familiar, desapareciendo la fortuna de estas personas, desaparecía todo el éxito, todo, al morir por no seguir con el trato, por no seguir cumpliéndolo. Y más allá de que todo esto comenzó con el trato que había en los lugares estos que se trabajaba, hoy en día hay personas que dicen que hay que tener cuidado. Vos podés creer como no que esto puede pasar, te puede parecer muy fantasioso quizás, pero no lo es. Hay muchas personas que te confirman que esto existe, como muchas leyendas. Yo sé que si sos de las personas que no creen nada, bueno, te va a parecer raro todo esto, pero vamos a poner por ejemplo el pombero. El pombero, muchísimas personas te aseguran que existe. Se
se escucha cuando silba, que se le aparece a personas. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde mierda está? ¿Por qué? Sí, no se ve nada, weón. ¿Vamos a entrar algo así? Sí. Ahora ya se me fue el miedo. A ver, pisar porque creo que hay una montañita. ¿Sí? Al igual que con La Llorona, que muchas personas te dicen que existe, que aparece. Si sos de los que no creen nada, bueno, te pueden parecer un cuento inventado. Pero esto no lo inventé yo, no es que estoy diciendo cualquier cosa. Esto viene de generación en generación y hay un montón de cosas que se dicen que existen y que muchos testimonios hay diciendo que pasaron cosas. Y así pasa con el familiar. Muchas personas aseguran que él se aparece, que hay que tener cuidado en el medio de la noche, cuando va solo, que es mejor ir protegido con la cruz, con el rosario y con el puñal, como les dije antes. Y a este ser se lo describe de distintas formas, ya que el boca en boca hace que se deforme un poco la información. Pero lo que más se dice es que tiene forma de un perro, pero muy grande, y que es horrible y completamente feroz. No es que te parece un perro lindo, te va a dar miedo cuando te lo cruces. Tiene los ojos rojos, una gran mandíbula, garras. Incluso hay personas que lo vieron caminando sin cabeza. Pero como es un demonio, toma distintas formas. Se dice que a veces aparece como un señor muy elegante en el medio de la noche que te lo cruzas. También que toma la forma de un cerdo, que toma la forma de un toro todo negro. Yo fui al norte de Argentina y no tenía idea de esto. Me encantó haber ido, la pasé súper bien. Pero wow, me encanta investigar estas historias. Ustedes me habían comentado que la investigue, que la hable, y me encantó haberla investigado. Así que espero que a vos también te haya gustado. Pero no, sin dudas nadie se quiere cruzar con este ser. Bueno, si llegaste a esta parte del video te invito a comentar Messi para darme cuenta quiénes llegaron. Así que si viste el video completo, Messi. Y muy importante, no olvides comentar tu país, así elijo para el próximo video. El país más votado, más comentado va a ser el siguiente. Ojalá les haya gustado, gracias por dejar like, compartir, suscribirte, así llegamos a la meta. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense, los surgiste el pie.